podemos definirla que tiene como 5 momentos, ¿sí? El primer momento es la conformación del grupo, ¿sí? Eh, Alguna institución siempre nos llaman y nos piden, digamos, que poder hacer el taller de cine comunitario. Dentro de las organizaciones, instituciones que nos suelen llamar, ¿sí? Y también pueden ser organizaciones instituciones, digamos, de la asociación, de la sociedad civil. En este caso, en el cine es un acto de amor, nos contrató, digamos, o nos llamó para trabajar en el barrio un movimiento que se llama Hogares de Cristo, ¿sí? Hogares de Cristo, que pertenece a la Iglesia Católica, que trabajan curas villeros, ¿sí? Y que vienen desarrollando todo un trabajo referido, digamos, al consumo de sustancia o que personas que tienen problemáticas. Está muy amplia, tiene comunidades terapéuticas, tiene bolsa de trabajo, un montón de dispositivos. Está en toda la Argentina, ¿sí? En toda la Argentina tienen sede y esta es la que tienen, digamos, en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Y entonces nos llamaron para trabajar ahí en el barrio. Y un poco ustedes vieron en el cortometraje personas con mucho deterioro físico, también, digamos, en la parte de los dientes. Bueno, tiene que ver con la problemática de consumo principalmente. Y ahí pueden ver también cómo va circulando la sonrisa de las personas que participan, digamos, de esa propuesta, que era una propuesta pedagógica a partir de jugar el pasarse una naranja a través del cuello, ¿sí? Uno le tenía que pasar una naranja, una fruta, una naranja al otro compañero. Hay que pensar, ahí Alejo García y Ramiro García también, eh, y como colectivo de Cine Movimiento, siempre nos ubicamos desde un pensamiento situado, ¿sí? Eh, el pensamiento situado está referido un poco al aporte de Rodolfo Kusch, un pensador, digamos, argentino, que tiene que ver con poder situar cuáles eran las trayectorias singulares de esas personas que estaban en ese cortometraje. Seguramente esas personas no han tenido muchos momentos felices o alegres para jugar, ¿sí? Vienen con historias muy rotas. Hay un concepto que se utiliza mucho en los dispositivos de Hogares de Cristo, personas rotas en términos de que tienen una historia muy dura, ¿no? Seguramente historia referida a violencia, referida al consumo. Entonces, predisponerse a jugar implica desestructurarse un montón, ¿sí? Como para generar eh, un momento más referido al disfrute, al poder compartir con otros. Más sumado, digamos, a un poco lo patriarcal, ¿no? En términos de que los hombres no juegan, los hombres no se ríen, los hombres no, es como esta cuestión, digamos, como que responder a los modelos patriarcales también está en juego, digamos, en este cortometraje. Entonces, cuando decimos la propuesta de Cine en Movimiento, uno de los pilares es la grupalidad, es reconocer cuál es la historia con la que viene cada persona que participa del taller, pero proponerles
desafiarlos, invitarlos a pensarse con otros o con otras, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, pasan de un yo a un nosotros, ¿sí? En esa construcción, en esa grupalidad. En ese sentido, digo, lo primero es poder constituir un grupo a partir de una propuesta que viene enraizada, digamos, de la educación popular, ¿sí? En ese sentido, digo, vamos en el proceso muchas dinámicas que nos permitan ir consolidando una idea grupal. Pero no es, nosotros siempre decimos en el cine movimiento, de nada sirve que hagamos un cortometraje si no pasamos por la vivencia del grupal, ¿sí? Entonces, el énfasis, obviamente, estamos invitados a hacer un cortometraje, pero principalmente tiene que haber un sentido de pertenencia a esa producción que se vaya a construir colectivamente, ¿sí? Primer, sería la primera dimensión de lo singular a lo grupal. La segunda dimensión es la estancos cada una de estas dimensiones. Se van interrelacionando todo el tiempo y se van retroalimentando todo el tiempo. No es que decimos, bueno, dinámica, 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 sino que hay parte dinámica y también hay manejo de la cámara, que esto también fue un aprendizaje que hicimos como nosotros veníamos bajando con una propuesta de 6 meses para poder producir un cortometraje. Una vez a la semana, 2 horas, 3 horas de trabajo. ¿Sí? Recién al cuarto mes agarraban la cámara y dijimos, no, pero si estamos hablando de que tiene que ser una propuesta de apropiación de la herramienta, bueno, ahí modificamos y empezamos ya desde el primer día a que hagan uso, digamos, y manejo de la cámara. Entonces, hacemos alguna dinámica, pero a su vez también hacemos alguna actividad de, por ejemplo, fotonovela, es decir, cómo construir una historia con 10 fotos que den cuenta, digamos, de la historia que se quiere contar. Entonces, tenemos la dimensión de lo singular a lo grupal, tenemos la dimensión de la apropiación de la herramienta. Tercera dimensión o tercera característica es la construcción del guión colectivo, ¿sí? Ahí empezamos a poner en juego, es decir, qué historia queremos contar. Y ahí se va trabajando de manera colectiva, se van tirando ideas, ¿sí? Hasta que el grupo decide, bueno, vamos a ir por esta historia porque esta historia nos representa. De vuelta, del yo al nosotros, ¿sí? Una vez que se define, digamos, la historia a ser contada, se va trabajando también paralelamente todo lo referido a los planos, a las escenas, a cómo armar, digamos, toda la producción. Y eso nos lleva ya a la producción del cortometraje. ¿Sí? O sea, dónde la vamos a filmar, quién la va a actuar, quién la va a filmar, todos esos roles se van definiendo colectivamente. Hay algunos que se van descubriendo en el proceso más familiarizado, digamos, con la cámara. Hay otros que le gusta mucho más la actuación, hay otros que le gusta hacer, digamos, como compartiendo, digamos, los roles. Entonces, cuando se piensa en la producción, ya se tiene la idea, ahí se sale, digamos, a terreno y se filma. Lo interesante de ese proceso también es que a veces se necesita, digamos, de lugares que, por ejemplo, un kiosco, un almacén, o se necesita un lugar donde se venden revistas o alguna farmacia. Entonces, distintas locaciones
que eso está bueno porque las personas que están en el taller de cine salen a preguntarle al barrio, ¿no? A los comercios, a los negocios del barrio, si sería posible que se filme una escena en ese lugar, ¿no? Eso está bueno, ¿por qué? Porque genera una movilización en el barrio diciendo a qué vienen estos jóvenes o personas, digamos, que estén participando en el taller, y entonces le cuentan, no, estamos haciendo un taller de cine comunitario, la historia tiene que ver con esto, con lo otro, y eso genera, digamos, después una empatía de parte del barrio diciendo, avisen cuando la estrenen en la película, ¿sí? Eh, y el último eslabón, digamos, la última dimensión es la presentación del cortometraje, ¿sí? Como en la mayoría de las veces los talleres se hacen en instituciones y organizaciones, se arma conjuntamente con esa organización la presentación del cortometraje. ¿Sí? Se piensa un día, se prepara, se invita a familiares, se invita a amigos, se invita a otras instituciones del barrio, a personas que estuvieron participando en el cortometraje y se genera una fiesta en esa organización. Y una particularidad que nosotros tenemos como Cine Movimiento es mirar en primera instancia el cortometraje y que después los protagonistas que hicieron el trabajo puedan generar un espacio de intercambio, de debate con las personas que fueron. ¿Sí? Entonces le pregunta, che, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo se animaron a trabajar tal temática? ¿Y qué les pasó a ustedes? Y se genera, digamos, una interacción sumamente potente porque los realizadoras pueden contar todos los entretelones, todo el proceso que se llevó adelante, digamos, en esa producción de ese cortometraje. Entonces, tenemos de lo singular a lo grupal, la conformación del grupo, la apropiación de la herramienta, el guión colectivo, la construcción del guión colectivo, la producción del cortometraje y la presentación de la obra. ¿Sí? Son como los 5 momentos, las 5 dimensiones que forman parte de la metodología de trabajo. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Lo que de alguna manera venimos haciendo en Cine Movimiento es de distintos géneros, pueden ser animaciones, pueden ser ficciones, pueden ser documentales, pueden ser videoclips, y vamos a mirar un videoclip que tiene como título Estamos cansados, y después vamos a profundizar sobre de qué se trata. Vamos a ver si anda bien esto. Violencia policial, ya estamos cansados. No es de ahora ni de ayer, hace años que pasa, gatillo falsa, es lo que más se echa. A Diego Duarte me lo matan en ese AMSES. Estamos cansados de que esto pase en Avellaneda. La masacre de Pompeya. Maxi Darío, no olvidamos lo sucedido, como cuando el tren en su área había caído. Avellaneda, la bala volada. Los vecinos vieron el tren caído. Mauricio y Franco estaban escondidos al lado
acecha. Joaquín lo cuenta, en la escuela lo hablamos. Cansados, no es de ahora ni de ayer, hace años que pasa. Gatillo fácil, el abuso en casa y la violencia es lo que más se echa. En la escuela no hablamos, violencia policial, ya estamos cansados. No es de ahora ni de ayer, hace años que pasa. Gatilla es lo que más se echa. Ahí es. La escuela lo hablamos. Y ahí ese que dice, se la queremos dedicar a todos los pibes asesinados por la policía. No perdamos la memoria. La escuela UNSAM está presente en Chapamalal. Acá en este videoclip vivo es un videoclip que prepararon los jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica y la UNSAM. Es en el partido, en la localidad de San Martín. Y enfrente de la escuela pasa una autopista y después hay un basurero donde viene toda la basura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viene ahí, se le llama el basurero de SEAMSE, ¿sí? Lo cual genera en determinado momento un olor muy feo, digamos, por el lugar. Y ahí en ese basurero mataron a un joven que participaba, que iba ahí al colegio. Y entonces estos jóvenes utilizaron, digamos, la herramienta del cine comunitario para hacer un videoclip para poder hablar de la cantidad de muertes de jóvenes, lo que le llamamos en Argentina, no sé cómo le llaman en sus países, gatillo fácil, ¿sí? Es policía que matan a jóvenes de los sectores populares principalmente, ¿sí? Y entonces el videoclip de ahí va como relatando un montón de nombres de jóvenes muertos por la policía. Y este videoclip lo llevaron a un encuentro que se hace todos los años en la provincia de Buenos Aires, que se llama Jóvenes y Memoria, ¿sí? Jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires, de distintas organizaciones, escuelas, preparan material que puede ser de literatura, puede ser radio, puede ser fotografía, puede ser cine, teatro, cualquier rama artística, y se encuentran ahí en la zona de Mar del Plata, muy cerquita en Chapalmalal, que ahora esto era del gobierno nacional y ahora lo quitaron, lo quieren privatizar, ahora no se sabe bien dónde se va a hacer. Para aquellos que no están en la Argentina, estamos en un momento muy, muy complicado, digamos, a nivel país, ¿sí? Con un presidente que tiene determinadas miradas un poco liberales y está como cortando derechos, ¿sí? Derechos que costó muchísimo conseguir y que de manera muy autoritaria, con fuerte respaldo también, y lamentablemente hay que decirlo, con mucho respaldo de la sociedad civil que no se manifiesta o se manifiesta y no logra tensionar eso, digamos, pero bueno, había un complejo turístico que fue hecho hace muchos años por el peronismo, que era el complejo de Chapalmalal, donde era pensado para los obreros, trabajadores, trabajadoras puedan pasar sus vacaciones. En ese lugar se hicieron un montón de eventos
justamente este que le mencionaba recién, Jóvenes y Memoria. Y bueno, a partir de que asumió el gobierno actual, lo cerró y tiene intenciones de privatizarlo, ¿sí? Así que, pero bueno, estamos cansados. El videoclip que compartíamos recién tiene que ver un poco con denunciar las situaciones de violencia policial, gatillo fácil, a partir de la muerte de uno de los jóvenes que participaba ahí de la escuela secundaria técnica, y mencionan, digamos, a otros jóvenes más. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Sigo? Me dan tiempito a tomar un mate. Sí. Iris. Sim. Iris. Eu tenho uma pergunta. Iris y después Cristian. Yeah. Sí. La pregunta es si los jóvenes o los pibes, si los asisten al cine argentino, si ellos consumen el cine argentino o si hay los talleres para conocer un poco de la producción audiovisual o son solamente con las experiencias, sus propias experiencias, o hay también las referencias. Linda, sí, se entendió la pregunta. Lindo, gracias por hacer esa pregunta. Nosotros en el desarrollo de los talleres pueden ser de 3 meses, de 6 meses, de todo un año, de 2 días, ¿sí? Depende del tiempo del taller. Intentamos, si es que hay los recursos financieros, llevarlo al cine, a ver cine, ¿sí? Acá en Buenos Aires tenemos un lugar que se llama Gomón, que es donde se hacen los estrenos de las películas argentinas, donde sale muy barato la entrada, ¿sí? Lo que más cuesta es trasladarlos a los jóvenes o a las personas hasta el cine. Intentamos que vayan a un cine. El Gomón es una oportunidad porque después en otras salas comerciales sale mucha plata, ¿sí? Y a los sectores populares le cuesta muchísimo poder acceder, digamos. Eso por un lado, si tenemos los recursos y si el tiempo del taller, de implementación del taller lo permite, llevamos a una sala a ver cine, y si puede ser cine argentino o cine latinoamericano, mejor. Pero también en el desarrollo del taller mostramos producciones hechas por otros países, principalmente por América Latina o Latinoamérica, ¿sí? ¿Por qué? Para tener una visión latinoamericana, ¿sí? Poder saber de que hay en distintos lugares del mundo personas haciendo cine comunitario o aportando a instalar otras miradas, otras voces. Entonces, todo el tiempo estamos en cada uno de los talleres, estamos mirando 1 o 2 cortometrajes para decir, bueno, este se hizo en Brasil, este se hizo en Perú, este se hizo en alguna provincia de la Argentina, para abrir cabeza, ¿sí? Abrir del abanico posible de otras experiencias, también con la posibilidad de promover una soberanía audiovisual. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos colonizados en que el cine es solamente lo que vemos en el cine, o ahora que aparecen todas las plataformas, Netflix, todas, ¿no? Hay otro cine, hay otro movimiento que lo generan los colectivos de cine comunitario en América Latina y en el mundo, que están produciendo contenido, ¿sí? Y contenido que muchas veces
el objetivo que tienen es dar a conocer sus miradas desde su propio territorio, que es un poco lo que le planteaba anteriormente referido al pensamiento situado, ¿no? Situado y que aporte a la soberanía audiovisual. Eso para nosotros como colectivo de cine movimiento es fundamental, la multiplicación de voces. Entonces también nos relacionamos con un montón de colectivos, bueno, el WEC es un colectivo más con el cual articulamos para decir, che, hay otras miradas, hay otras voces y que nos queda la responsabilidad a nosotros de visibilizar. Aquello que no se visibiliza no existe, ¿sí? Entonces un poco es multiplicar a partir de que ustedes hoy hicieron este taller. Che, hay un colectivo en Argentina que se llama Cine en Movimiento, y le recomiendo, digo, es esto. Después uno está en otro lugar y multiplica, y todo el tiempo multiplicar, digamos, todos los materiales cinematográficos que se vayan generando desde los distintos colectivos. Y ahí abro paréntesis, en la Argentina, recién ahora en el 2022 nació, se pudo constituir la RAC, RACC, que es la Red Argentina de Cine Comunitario, que ahí se lo pongo para que lo buscan que es Red Argentina Cine Comunitario. Argentina. Ahí también van a ver la cantidad de colectivos que hay de la Argentina haciendo y produciendo contenidos audiovisuales, que antes de que llegara el actual gobierno se había logrado por primera vez tener un rubro de dinero para la producción de cine comunitario, ¿sí? Había siempre un rubro que era para películas y de vez en cuando había algo de fondo para producir cine comunitario. Con el anterior gobierno se había logrado que haya un fondo específico para la producción de cine comunitario. Bueno, cuando asumió este gobierno no hay para cine comunitario, no hay para cine, no hay para, para nada, digamos, ¿no? Entonces estamos complicados en una conquista de derecho que duró poco porque vino este gobierno actual y lo sacó, digamos, ¿no? Hay, digo, si siguen un poco las noticias argentinas, vieron que el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine, estuvo movilizado porque, claro, no hay presupuesto, digamos, o quieren recortar el presupuesto también. No sé si te contesté, Iris. Perfecto. Cristian, ¿tenías ganas de preguntar algo? No, nada. Hasta este momento no me ocurre preguntar nada. Perfecto. Bueno, vamos a ver, ahora quiero mostrarle, a ver si puedo lograr mostrarle un material hecho con veteranos de Malvinas. Eh, tiri, tiri, tiri. No, ahí está. Vamos a ver este. Estoy buscando, espérenme un cachito nomás, que quería mostrarle uno en particular. Piripiribim, piripiribim, piripiribim. Acá está. A ver si.
Siempre pasa que cuando buscas uno, no aparece en lo inmediato. Acá está, ahora sí. Bueno, ustedes más o menos tienen presente lo que fue el conflicto con las Islas Malvinas acá en Argentina, tienen más o menos conocimiento, ¿sí? A partir de ese conflicto bélico, obviamente la guerra la ganó Inglaterra, sí, el Reino Unido, y todavía seguimos reclamando la soberanía de las Islas Malvinas. A partir de esa guerra se conformaron centros de veteranos de Malvinas, ¿sí? En todo el país. Están a partir del 2005, estaba como presidente de la nación Néstor Kirchner, le otorgó a los veteranos de Malvinas la cobertura de salud, ¿sí? Lo que se conoce como PAMI, ¿sí? Eso le devolvió mucha dignidad a los veteranos, porque antes de eso venían siendo como ninguneados, invisibilizados, digamos, por el Estado Nacional, ¿sí? Eso le mejoró muchísimo los ingresos económicos y a su vez le permitió, digamos, una cobertura de salud. Para que tengan un dato, que lo vamos a ver ahora en el cortometraje, la cantidad de muertos en la guerra fue menor que la cantidad de muertes que se produjeron después, posguerra, ¿sí? A partir de suicidios, ¿sí? Como para que se tenga un dato. Cine Movimiento en el 2003, sí, 2003, arma un convenio con el PAMI, con la obra social para los adultos mayores y en este caso también para los veteranos de Malvinas. Fíjense en un poco para que se entienda a veces algunas decisiones políticas. El PAMI en ese momento tiene como dos ejes de trabajo. Uno es toda la cuestión médica, ¿no? Los turnos para los médicos, los remedios, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro área más referido a lo preventivo. Lo preventivo tiene que ver con los talleres, los viajes. El director en ese momento de la institución, el PAMI, dijo, che, empecemos a invertir mucho más en lo preventivo para que gastemos menos en medicamentos, porque entendía o concebía de que muchas de las personas necesitaban, digamos, salir de sus casas, poder encontrarse con otro, hacer actividades con otro, eso iba a aportar muchísimo a la salud, ¿sí? Entonces era, vamos a invertir en lo preventivo y ahí, por ejemplo, se dieron políticas de programas, referido a viajes muy baratos para las personas mayores, para los veteranos de Malvinas, talleres. Ahí en esa movida entró el convenio con Cine Movimiento. Entonces nos invitaron a hacer talleres en centro de jubilados, ¿sí? Y con un centro de veteranos de Malvinas de la localidad del partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Cuando llegamos al primer día que tuvimos la reunión con ellos, nos dijeron, nosotros queremos hacer el taller de cine comunitario porque queremos producir nuestros propios materiales. ¿Por qué? Porque ellos tienen un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires para dar clases en las escuelas
contando sobre lo que fue Malvinas. Y siempre que iban a dar las charlas utilizaban producciones cinematográficas de otros, ¿sí? Entonces utilizaron la herramienta del cine comunitario para producir sus propios contenidos audiovisuales en función de sus propias historias, ¿sí? No la historia de otros, sino que sus propias historias. Y produjeron bastante material, digamos, en esos años de convenio. Vamos a mirar uno que se llama Podría ser hoy, que aborda el tema de la posguerra, ¿sí? Chao. Está bien. Chao. Chao. Bueno, de rato, se lo llevó. ¿Cómo? Mira que me llama la atención. ¿Qué hace, Kikiro? ¿Y qué? Siempre. ¿Cómo anda, papá? ¿Está bien? Estoy complicado, chico. ¿Qué pasa, Kike? Estoy harto de escuchar siempre lo mismo. Que el hambre, que el frío, que el sueño. Sí, no diga que mal día hasta que no se termine. Y para vos, Kikiro, el día recién empieza. Para vos no terminó. Pónganle un poco más de onda, muchachos. No Sí, sé si tenés sabor razón. del encuentro Sí, este. señor. El sabor del encuentro. Cómo me gustaría volver el tiempo atrás. Como cuando éramos chicos. ¿Se acuerdan? Sí, qué lindos tiempos. Sin responsabilidades, sin problemas. Qué lindos tiempos. Esos momentos ya no creo que vuelvan. ¡Dale, Juan! ¡Vení a jugar! ¡Te maté! No solamente compartimos estos momentos de café, sino que también pasamos juntos nuestros cumpleaños. Ni que hablar de Navidad y Año Nuevo. Tan unidos estamos, tan unidos nos sentimos que muchas veces me dieron a elegir entre mis amigos o mi familia. Bueno, che, les quería comentar. Bueno, les quería decir que
Ah, ¿cómo te tiene la bruja? Te tiene recagando, chabón. Loco, yo no me hambre como Salud en el 76, ¿eh? Me quedo golpe. Bueno, che, muchachos, yo le quería comentar que estoy como decidido a hacer esto que venía, estoy decidido a hacerlo. Así que lo del viaje lo quiero hacer. Yo estoy decidido. Por fin. Porque realmente cuando ustedes no están, muchachos, pero la verdad que los extraño. Qué bien. Así que me voy con ustedes, voy a hacer ese viaje. Me voy con Muy bien. ¿Qué amenaza, boludo? Vale. Como no le damos la nada. Bueno, dale, che. Al final, tanto tiempo preparándome, viejo, para hacer esto y ahora me ponen cara de... Bueno, por fin, pensé que no íbamos a ir más. Hasta que vos te decidieras y te dejara a tu mujer. No, Dema. ¿Qué? Dema. Juan, ¿cuál es Dema, viejo sordo? Juan, ya vengo, chico. Juan, hola. Juan, viejo amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Juancito? ¿Qué tenés? ¿Para mí? Gracias, Juan. Qué alegría verte, Juancito. Gracias. ¿Cuántos años sin ver? Mira, Juan. Juancito Ledesma. Yo le conté, Juancito Ledesma, chicos. Juancito Ledesma combatió con el Regimiento 7, allá en la isla. Compartió pozo con Luzardo, con el gallego Luzardo, con Luisito Maldonado, con Falcón, con Miguelito quedó allá. Y a Luis se le llevó la poder. Todo a causa de la secuela que todos trajimos. Disculpe, amigo, ¿usted está hablando de Juancito Ledesma? ¿Al mismo que le hicieron un poema? Ese poema está escrito acá en este libro. ¿Y usted cómo sabe? Que para mí es casi una obligación como argentino conocer la historia de aquellos que supieron defender mi patria. Pepón, ahí está. Disculpe. Adelante. Soldado Juan Ledesma, rústico potro del monte, con sentimiento del ser. Él nos enseñó a cañar, y aquel frío nos jugaba una partida en el pozo. Él nos contaba orgulloso de sus amores misioneros. Pero lo que más me recuerda, lo que más fuerte me pega, es el coraje y la entrega con el que me salvó la vida. Tirábamos a cubierta. De la noche y una roca. La mía con tanto tiro se venía desarmando. Pero yo seguí tirando, sin importar el peligro. Cuando de repente un gringo me dio un balazo en el hombro. Juan, al escuchar mi grito, entró a abrirle fuego. Tiró tanto el misionero que se olvidaron de mí. Y entonces me escabullí hacia un refugio seguro. Me zumbaban las trasantes al lado de la cabeza. Pero si zafé de esa, tengo que reconocer que fue por la mano que él me extendió valientemente. No lo he visto últimamente, pero cuando lo visito, hablamos de todo un poco, como lo hacen los buenos amigos. De los momentos vividos, de aquella noche brava. Ya ninguno dice nada, como olvidando el pasado.
como dejando de lado toda aquella pesadilla. Aunque en mi horizonte brilla la estrella. Muchas gracias, amigo, por lo que usted ha hecho por mi patria. Es un honor para mí estrechar la mano de un héroe, un verdadero hombre. Gracias, amigo. Gracias. ¿Qué lo parido que verlo a este tipo? Ya no se encuentra gente así, que mantengan altos los valores, el respeto. Pelota nada, hoy. Si cuando cantan el himno parece que lo estuvieran rezando. Y a la fecha patria, ni pelota, viejo. 9 de julio, San Martín, Belgrano, la carapela, la bandera, no les interesa un carajo. Si en la secuela de los boliches ahora festejan claro en vez de darle bola a una fecha patria del país. ¿Y San Patricio? Ahora festejamos San Patricio. Ya no se jura ni la bandera. Y seguimos preguntándonos por el frío, por el hambre. Y fueron las balas de los enemigos las que nos mataron. Y si vieran a nuestros jóvenes usando las banderas inglesas, en las camperas, en las mochilas, las remeras, sabiendo que esos mismos gringos son los que mataron a nuestros jóvenes soldados. Si aún tengo la memoria, ¿jurá serle fiel hasta perder la vida? ¡Sí, juro! ¡Por Dios! ¡Qué momento! Bueno, che, ¿cómo le decía? ¿Me comías un cigarrillo? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se los ve muy bien, ¿eh? ¿Y vos, Quique? Lindo viajecito te espera. ¿Qué la miras tanto? Bueno, pero bueno, al final yo iba lo más rápido que pude, porque tomé estas decisiones y las quería comentar, pero parece que no me dan bola. Sí, tienes razón. Medio boludo, si lo miramos nosotros, no tienes razón, tienes razón. Quique, ya sabes dónde. Solamente falta decidir cuándo. Podría ser hoy. Sí, loco. Sí, la sé. No des vueltas, que sea hoy y listo. Sí, tienen razón. Mozo, otra vuelta. Bueno, sí, ya creo que me voy, sí, ya está decidido. ¿Está bien, señor? Gracias. Gracias. Creo que después de tanto tiempo haberlo dilatado, hoy es el día, tiene que ser hoy. Hoy ya está decidido, yo lo planifiqué, lo vengo pensando, hace 31 años que nos venimos reuniendo yo a ustedes todos los días, nos reunimos acá y estamos hablando de este viaje y nunca se hizo, así que yo creo que sería el momento oportuno. Ya está, soy muchachos, yo me quiero con ustedes, dejo mucho, pero la verdad que me quiero con todos ustedes, ¿no? Queremos volver a estar juntos, como estamos antes. ¿Qué sé yo? No sé qué me dice. Voy a levantar a ver. Ya tomé la decisión. Porque existe la vida eterna, lleva de parte mía un cogumelo
por si no llovía en el cielo. Vamos. Vamos. Se lo das al chico cuartetero. ¿No te vas a echar atrás ahora? Vamos. Hoy no puedo hacer. También lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad. Supongo que abre una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace frío, también bajo al infierno un poco. Al infierno un poco. Supongo que nadie se va de todo. Espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver. Bueno, acá compartíamos una de las producciones que hicieron los veteranos de Malvinas, jugando un poco con la metáfora del viaje, ¿no? Esta decisión de si quitarse la vida o no, digamos, y esa ronda de café en el bar con amigos que ya no estaban, ¿no? Y esa mujer que representaba la muerte, la parca, digamos, y que lo estaba llamando todo el tiempo. Y fue interesante, digamos, porque en el proceso que llevamos adelante como taller de cine comunitario, en ese caso trabajamos todo un año, ¿no? Y teníamos como esa posibilidad de tener más tiempo para pensar la historia. Llevó mucho tiempo también filmarla. Ahí alguien nos prestó un bar que implicó, digamos, varias jornadas de filmación, y se generaba toda una movilización porque estaba toda la familia participando del proceso, más autoridades del organismo del PAMI. Y fue interesante porque en la conformación del grupo había ya una trayectoria grupal, porque ellos se venían juntando una vez por semana hacía muchos años, ¿sí? El salto cualitativo que se produce ahí tiene que ver con empezar a hablar lo que habían vivido, digamos, en la guerra. Ellos manifestaban una y otra vez que casi más de 30 años que no hablaban con su familia sobre lo que le había pasado en la guerra, ¿sí? Lo hablaban solamente entre ellos, entre los veteranos de Malvinas, ¿sí? Y eso fue en términos de procesos subjetivos, fue sumamente interesante porque las familias empezaban a escuchar por primera vez lo que ellos habían vivido,
¿sí? Alejo García, él habla que justamente la propuesta de Cine en Movimiento aporta a la generación de prácticas subjetivantes, ¿sí? No solamente Alejo, hay otros autores, el miércoles lo vamos a trabajar también, en términos de cómo generar prácticas que generen de alguna manera la problematización de las cosas que pueden aparecer como traumáticas, pueden aparecer como cosas no dichas, y que ubican, digamos, al sujeto en un rol protagónico, digamos, de su propia realidad, en el contar sus historias, ¿sí? Y que ese material cinematográfico pudieran después ser utilizado para seguir yendo a las escuelas, a hablar con los alumnos, pero con una producción propia. Ya no era una producción de otros, sino que era una producción que los representaba y que ponían, digamos, el acento donde ellos querían ponerlo, ¿sí? Este cortometraje habla de lo que, todo lo referido a la posguerra, ¿no? Ahí lo veíamos al final, que el número de muertes posguerra por suicidio superaba, digamos, a la cantidad de soldados muertos en el conflicto, en la guerra en las Islas Malvinas, ¿sí? En ese sentido, digamos, las prácticas subjetivantes permiten elaborar, permiten transformar esa situación que paraliza en una situación, digamos, de protagonismo. Ahí entendemos, digamos, que la propuesta de Cine Movimiento aporta eso, ¿sí? Aporta a ampliar las miradas de los distintos actores con los cuales trabajamos. Si nos vamos al corto del cine, es un acto de amor, había una persona que tenía una remera que decía nadie creía en mí, ¿sí? También, digamos, cuando hablamos de prácticas subjetivantes, tiene que ver con esa posibilidad de visibilizar, de protagonizar por parte de las personas. Entonces, el cine comunitario, por cómo está concebido, por lo menos desde Cine Movimiento, busca todo el tiempo que esas voces, que esas miradas, que esas historias puedan ser contadas, que como decía Alejo en el primer video que vimos, para que después no se lastimen. Y cuando Alejo se refería a no lastimarse, tiene que ver justamente a lastimarse en la juventud, desde los sectores populares, muchas veces el consumo de adicciones, de droga, puede ser lastimarse también en clave de salir a robar y estar sujeto a que la policía lo mate. En el caso de los veteranos, el lastimarse es quitarse la vida, ¿no? Entonces, hay un pasaje que tiene que ver con esto, un poco aportado por la psicología social, el proceso creador, ¿no? El proceso que está compuesto por estos distintos momentos que yo le decía anteriormente, permite, digamos, que esa persona que hoy piensa en hacer una película. Se entiende cuando hablamos de prácticas subjetivantes, es aportarle otro sentido a las trayectorias singulares de las personas que transitan por el taller de cine comunitario, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tu imagen ha desaparecido. ¿Mi imagen? ¿Sí? Acá estoy todavía. A ver. Ahí está. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta. Vamos. Esta producción es mucho más sofisticada.
yo no sé si yo puedo hablar con sofisticado, utilizar adjetivo. Es una producción del comienzo de 2000, los años 2000, ¿cierto? 2003. 2013, 2014 fue esta producción. Ah, 13, 14. Ah, sí, sí. Ah, ok. Ya. Sí. Es mi duda es que es un trabajo un poco más con cámara profesional o es una cámara manual como DSLR. Era una Canon T3i. Ah, ¿sí? ok. Lo que sí, tenés razón, o sea, había más equipos, luces, caña de sonido, había otra producción porque había presupuesto para, ¿sí? En el caso de la experiencia que hicimos con los veteranos, había presupuesto como para alquilar equipos, ¿sí? En otras experiencias no hay tanto presupuesto y se hace con lo que se tiene, digamos, ¿sí? Pero siempre enfatizando, digamos, en que con lo que se tiene, intentar producir contenidos que nos guste a nosotros. Después, cuál es la respuesta, cuál es la devolución que haga el público, ya es como cualquier artista que produce algo, ya sea fotografía, música, literatura, lo que fuese, pero sí se conversa mucho sobre lo estético y lo ético. Lo ético pasa principalmente porque esa historia que se esté contando sea una historia que nos representa, ¿sí? Y la forma de contarlo tiene que ver con el aspecto estético, ¿sí? ¿Qué planos se eligen? ¿Cómo se filma? ¿Sí? Todo eso, porque también tiene que ver con esta idea colonizada de cómo se debe mostrar en el cine determinadas cosas. Bueno, eso es materia para discutir, por lo menos en cine en movimiento. A veces las personas quieren planos generales, planos cortos. Bueno, hay un alojar, hay un abrazar esas maneras de contar, porque la validez que le da eso es que la estética la eligen los grupos con los cuales trabajamos. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Vamos, Lo Cristian. que vos decís ahorita es que sobre que habían ninguneado a los veteranos de guerra de la Malvinas, o sea, lo que vos quisiste decir fue que el gobierno les dio la espalda, o el Estado les dio la espalda. Sí, o sea, los veteranos de la guerra de Malvinas pasaron por distintos momentos. Previo al gobierno de Néstor Kirchner, allá por el 2003, ¿sí? Muchos tenían problemas económicos, muchos tenían dificultades para acceder, digamos, a una vivienda, a conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque el Estado anteriormente no le había brindado las condiciones para elaborar lo traumático que había sido el estar en un conflicto, en una guerra, ¿sí? Había muchas cosas por no dicha aún, digamos. Entonces, los suicidios aparecen como una forma de de resolución, pero digamos, de manera de quitándose la vida. Y el tener una asignación de parte del Estado que económicamente le daba cierta estabilidad, que a nivel de cobertura de salud también tenían, digamos, una atención, eso le permitió, facilitó empezar a elaborar lo que habían transitado en la guerra de Malvinas, ¿sí?
Eso también, eso le dio otro estatus, digamos, a los veteranos, ¿sí? Como darle un protagonismo dentro de lo que fue un conflicto que se llevó la vida de muchos soldados, pensando principalmente que la mayoría de las personas que fue al conflicto no estaba, no tenía una carrera militar. Algunos sí, pero otros no. Entonces se encontraban en un escenario, era como salir a batallar con 40 cañones y vos con un revólver solo. Digo, era desigual todo de esa situación. Los soldados que fueron lucharon con mucho patriotismo, ¿sí? Y un poco lo refleja también el cortometraje, ¿no? O sea, ellos sintieron que sirvieron a su patria y lo hicieron con... Sí. Que hasta el día de hoy, digo, se sigue este gobierno, entiende que ya es una batalla perdida la soberanía, ¿sí? No estamos pensando en volver a generar otra guerra, sino que la pelea hoy está en el campo de los espacios internacionales en términos de reclamar la soberanía. Hay gobiernos de la Argentina que lo toman como bandera y pelean en los espacios de los organismos internacionales, y hay otros que dicen, no, esto ya no es nuestro, y entonces hay como mucho enojo y mucha resignación o indignación más que resignación en términos de decir, che, esto nos pertenece como soberanía, así como nosotros estamos planteando la soberanía audiovisual, también hay una soberanía, digamos, del territorio. Claro, o sea que vos decís que eso también derivó en un problema de salud mental para ellos. Lo de salud mental principalmente por lo traumático que fue la guerra, ¿sí? No, por eso digo, había muchos de las personas que estuvieron en la guerra que tenían una carrera militar, se habían preparado para superar muchas de las cosas, de las condiciones desfavorables con las cuales tuvieron que mediar. Hay que pensar que después de venir de la guerra, a muchos de ellos le dijeron que no podían contar nada. Firmaron un documento, cuando volvieron de la guerra, firmaron un documento donde le planteaban de que no podían contar absolutamente nada de lo vivido en la guerra. Entonces era una elaboración individual, ¿sí? Y que eso no fue acompañado por el Estado en términos de poder procesar, elaborar las cosas que habían vivido, ¿no? Y mucha de esa no elaboración llevó a que muchos soldados vivieran situaciones traumáticas. Esas situaciones traumáticas, la no elaboración de eso llevó en algunos casos, digamos, a quitarse la vida. Bueno, más o menos vuelvo, Cine Movimiento, una organización que nace en el 2002, que es a partir de una experiencia con jóvenes en Liniers, una localidad de Buenos Aires. Esos jóvenes estaban viviendo la mayoría en situación de calle, en vagones de tren, ¿sí? En Liniers. Y a partir de eso surge la idea de pensar la herramienta audiovisual como una estrategia cultural, educativa y política en términos de poder aportar a prácticas subjetivantes que generen otras narrativas, ¿sí? Cuando obviamente ustedes también lo deben
visualizar así, las narrativas o los imaginarios, las representaciones muchas veces prevalecen, digamos, las que tienen mayor visibilidad, ¿sí? Y las que tienen mayor presupuesto para poder multiplicar, digamos, las distintas ideologías o las distintas miradas con respecto a lo que quieran. Aquellos que venimos militando, digamos, desde los colectivos de Cine y Movimiento, siempre trabajamos con muy poco presupuesto, entonces nuestra tarea, nuestro desafío es que esas producciones que vamos haciendo de los barrios, desde los sectores populares, se puedan visibilizar, porque si alguien tiene que hablar de los jóvenes de la matanza, ¿quién mejor que los jóvenes de la matanza para decir nuestra juventud de la matanza nos pasa el año de Malvinas para poder contar sus historias vividas en la guerra de la Malvinas, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de que desde Cine Movimiento y otros colectivos más, aportar a la soberanía audiovisual, ¿sí? Aportar otras narrativas que están en disputa todo el tiempo con las narrativas hegemónicas, ¿sí? Manuela, si te parece, podemos ir como cerrando, ¿no? Bueno, Ale, Sí, Ale, tengo ¿quería una decir pequeña algo? pregunta, pero no sé si nos dan los tiempos todavía. Dale, vamos. Era respecto a, porque vos marcaste como cinco grandes pasos de como metodología que sostienen ustedes dentro del Cine en Movimiento. Y mi pregunta era en relación al tema. O sea, ustedes cuando, o tal vez cada experiencia es distinta, ¿no? Digo, yo de que, por ejemplo, con PAMI iban como con un tema propuesto y ellos que tienen una temática abierta o que ellos puedan escoger el tema, el grupo con el que se esté trabajando. Lo consulto a raíz de que desde la experiencia que hemos sostenido con el grupo que nos adentramos en talleres y demás, nos ha pasado que también es una herramienta y también es un lenguaje en disputa hoy en día, ¿no? La disputa de sentidos. Entonces, que nosotros por ahí proponemos, bueno, acercamos las herramientas y demás y preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere contar, relatar? Y varias veces nos ha pasado enfrentarnos con que ellos se cuentan a sí mismos, a veces son pibes que está bastante estigmatizado y ellos se autorrepresentan muchas veces desde esa estigmatización. Entonces es como que no sé, de repente es ¿qué quieren contar? Y de repente se repite. Entonces que lo hemos desarrollado y luego lo hemos problematizado, ¿no? Pero no sé, compartí esto como para ver cómo lo han abordado ustedes o por ahí dentro de su misma metodología ya van con una temática disparadora, pero eso, que no siempre pasa que pues, o sea, somos hijos también de lo que consumimos y de lo que se dice y eso también nos construye, ¿no? Eso como tal. Sí, con respecto a esa pregunta que vos haces, Ale, no, nosotros no vamos con un guión establecido. Por eso daba el ejemplo de los veteranos de Malvinas, porque ellos sí tenían claro, o sea, nosotros nos dijimos lo que tenían que hablar, sí ellos sabían que querían producir material cinematográfico sobre la guerra de Malvinas, pero desde su propia mirada, ¿sí? En otras experiencias, por ejemplo, adultos mayores, ¿sí? Personas ya jubiladas, lo que intentamos trabajar
Y entonces vamos desarmando, digamos, en esto de quiero hablar del barrio, quiero hablar de la mirada que tiene la gente sobre los abuelos, sobre los jubilados, y lo vamos como desarmando, lo vamos puliendo, ¿sí? Y en el caso que aparece una temática, vamos a poner el ejemplo de, o cualquiera sea, digamos, hasta la perspectiva de género, o cómo eran las personas, mujeres en situación de prostitución, intentamos siempre generar un proceso de investigación, ¿sí? Che, ¿qué sabemos del tema? ¿Cuáles son las distintas miradas que hay sobre la temática que queremos abordar? Y entonces vamos como teniendo un espacio de formación, de investigación sobre la temática que querramos llevar adelante, ¿sí? Esto se hace en el ámbito del grupo. Más que nada para nosotros queremos trabajar X temática. Bueno, ¿cuáles son como los pros y los contras de esa o las distintas miradas que se tiene sobre la temática, ¿no? Porque también, si hablamos de adicciones o de consumo problemático, las representaciones sociales dicen que la persona que consume porque no tiene, son unos vagos, no quieren trabajar, no quieren estudiar. Bueno, todo eso también forma parte de la investigación que se hace cuando uno elabora el tema o el guión del cortometraje, ¿sí? Entonces, no solamente investigamos, sino que también miramos otras producciones cinematográficas que puedan aportar a ese proceso de investigación, ¿sí? Pero como colectivo Cine Movimiento nunca vamos con un guión ya establecido. Siempre le decimos a las organizaciones o instituciones que nos contratan, decir, nosotros no somos los que vamos a definir de qué se va a hablar o qué historia se va a contar, es el propio grupo. El énfasis nuestro es que el grupo se sienta representado por esa producción cinematográfica. Tienen que ser ellos mismos los que deben decir, nosotros pensamos tal cortometraje por esto, por esto, por esto, por esto. Tienen que ser los primeros que defiendan, entre comillas, la producción cinematográfica que hicieron. Porque de nada sirve decir, bueno, no, porque Martín nos dijo que hiciéramos tal cortometraje. No es por ahí que va la cuestión, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando lo que vos colocás, Ale, también se da muchas veces en los espacios de taller de cine, también hay que alojar eso, ¿sí? Si reproducen esas representaciones sociales, algo nos están queriendo decir, ¿sí? Entonces, quizás esa producción cinematográfica sea el punto de partida para empezar a problematizar algo de lo que les pasa, ¿sí? Que ahí un poco esto también lo trabajamos como Cine Movimiento, la pedagogía de la pregunta, bien Freire, digamos, en términos de hay que alojar esas preguntas que instalan, por ejemplo, las juventudes. Porque muchas veces se le pide a las juventudes que elaboren las preguntas, que elaboren la respuesta y que encima transformen la realidad. A veces las juventudes instalan más preguntas que respuestas. Entonces, bueno, a veces hay que alojar esas preguntas o esas representaciones. Y en la conversa, o sea, en el intercambio a la hora de dar a conocer esas producciones, está bueno lo que se genere y que eso pueda posibilitar nuevos significantes, ¿sí? O nuevos sentidos para poder problemas pasados que dicen no, porque el barrio tal cosa, porque mi barrio todo el mundo lo conoce como un barrio malo y la verdad es que pasan cosas buenas en el barrio. Bueno, entonces mostremos lo malo que se dice y lo bueno que vivimos. Bueno, entonces va generando ahí la posibilidad de
dar lugar a las representaciones sociales, pero también dar lugar a las voces y la mirada de las personas que viven en ese barrio y dicen, che, pero en mi barrio también pasan cosas buenas, ¿no? Bueno, Bueno, escuchen, entonces, la idea es vernos el miércoles que viene, ahora dentro de 2 días, y ahí vamos a trabajar más lo referido a salud mental y consumo problemático, ¿sí? Matanza, provincia de Buenos Aires, pero que es como un desprendimiento o es una experiencia que se nutre de Cine Movimiento, ¿sí? Cine Movimiento es una asociación civil sin fines de lucro y lo que vamos a trabajar el miércoles es un dispositivo de abordaje de salud mental y consumo problemático a partir del cine comunitario que pertenece al Estado, ¿sí? Son como dos enfoques diferentes,